Bueno, continuamos entonces con el curso. Ahora pasamos al capítulo 3 y hablamos de la derivada de polinomios y funciones exponenciales. En esta sección usted aprenderá a derivar funciones constantes, funciones potencias, funciones polinomiales y funciones exponenciales. ¿Ok? Se empieza con la función más sencilla, la constante, ¿verdad? La función constante. Usted geométricamente puede dar la respuesta, ¿verdad? Porque si es una recta horizontal, su pendiente es 0. Y recuerde que la pendiente es el valor de la derivada, pero vamos a demostrarlo, ¿verdad? Entonces f' de x va a ser igual al límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero como la función es constante, pues nos va a quedar el límite cuando el h tiende a 0 de c menos c sobre h y esto es 0. ¿Ok? Por lo tanto, entonces podemos decir que la derivada de una función constante es 0. Muy bien. Ahora bien, entonces ya sabe usted la primera derivada. Ahora las funciones potencias, x a la n. Vamos a empezar con la derivada de x, ¿verdad? Cuando el n es 1, su gráfica es una recta y esto por definición es el límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Como la función f de x es igual a x, pues nos va a quedar el límite cuando el h tiende a 0 de x más h menos x y todo esto dividido por h. El x se va a cancelar, ¿verdad? El x se va a cancelar, el x con el x. Y nos queda h entre h, que es 1. Por lo tanto, la derivada de la función, la derivada que es igual a la derivada de x, es igual a 1. ¿Ok? Seguimos con las funciones de potencia, x de la forma x a la n. Y ahora tomamos cuando n es 2. Por definición, entonces, esto es el límite cuando el h tiende a 0 del f de x más h menos f de x sobre h. Y esto es el límite cuando el h tiende a 0. Esto será entonces x más h elevado al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Y esto es el límite cuando el h tiende a 0 de x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado menos x al cuadrado. Y todo esto dividido por h. Entonces, se cancela la x al cuadrado, ¿verdad? Y cuando cancelamos la x al cuadrado, pues nos queda el límite cuando el h tiende a 0. Y de los dos términos que nos quedan, el h es el factor común. Por 2x más h sobre h. Se cancela la h y por la propiedad de sustitución, pues nos va a quedar 2x más 0, que es simplemente 2x. Entonces la derivada de x al cuadrado, ¿verdad? Podemos decir que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. En general, entonces, si yo le dijera, miren el patrón, la derivada de x es 1, la derivada de x al cuadrado es 2. Si yo les preguntara cuál es la derivada de x a la 3, miren el patrón. Baja el exponente y el exponente se le quita 1. Entonces, la derivada sería 3 por x al cuadrado. Baja el exponente y al exponente le disminuimos 1. Entonces, en general, nosotros queremos ver cuál es la derivada de x a la n. ¿Ok? Para esto, pues, vamos a aplicar la definición y la derivada de x a la n, por definición, es el límite, ¿verdad? El límite, cuando el h tiende a 0, del f de x más h, elevado a la n menos...
f de x más h simplemente menos f de x sobre h. Y esto es el límite cuando el h tiende a 0. F de x es igual a x a la n. Por lo tanto, esto es x más h elevado a la n menos x a la n y todo esto dividido por h. Desarrollando entonces la enésima potencia de ese binomio, lo que obtenemos es el límite cuando el h tiende a 0 de x a la n más n veces h por x a la n menos 1 más las combinaciones de n en 2, ok, por h al cuadrado por x a la n menos 2, más, esto va a continuar, más, todo esto va a estar dividido por h, y lo que le sume aquí también, el penúltimo término va a ser n nuevamente, ok, va a ser n por h a la n menos 1 por x, y el último término va a ser simplemente h a la n, y a esto le quitamos x a la n y dividido por h. Pues observen lo siguiente, ¿verdad? X a la n y x a la n se cancela, y de todos los términos que nos quedan, hay un factor común, y ese factor común es h. Entonces h multiplica a n por x a la n menos 1, más las combinaciones de n en 2, de h por x a la n menos 2, más el penúltimo término va a ser n por h a la n menos 2, porque factoricé una h, por x, y el último va a ser h a la n menos 1, así. Y todo esto dividido por h. Ahora bien, usted cancela la h, y el primer término no depende de h, por lo tanto es constante, y el límite de una constante es la misma constante. El segundo término, el que le sigue, y todos los siguientes tienen h. Cuando haga la sustitución directa, este término es 0, el siguiente es 0 y el siguiente es 0. Por lo tanto, la derivada de x a la n es n veces por x a la n menos 1. ¿Ok? Si es que acabamos de verificar, ¿verdad? Que la derivada de la potencia de x a la n es n por x a la n menos 1. Ejemplo, pues miren, si f de x es igual a x a la 4, la derivada, recuerde, baja la potencia y a la potencia se le quita 1. De manera que esto es 4 por x a la 3. En el siguiente es lo mismo, ¿verdad? Baja la potencia, que es negativo 6 por t a la menos 6 menos 1. Y esto es menos 6 por t a la menos 7. Pues nada, entonces usted sabe, ¿verdad? Usted está observando que calcular la derivada de una potencia es muy simple. En general, esta regla que acabamos de demostrar se cumple para cualquier número r real. Y su derivada será r por x a la r menos 1. ¿Ok? Pues veamos estos dos ejemplos antes de pausar. Entonces recuerde que si usted tiene una expresión como 1 sobre x al cuadrado, lo va a reescribir como una potencia. Y esto es x a la menos 2. Y la primera derivada, pues será negativo 2 por x a la menos 2 menos 1 menos 3. ¿Ok? La siguiente es una raíz cuarta de x a la 5. Para poder aplicar la regla que acabamos de aprender, pues lo reescribimos esto como una potencia. Y esto es x a la 5 cuartos. Por ende, entonces, su primera derivada baja la potencia, que es 5 cuartos, por x a la 5 cuartos menos 1. Y esto es 5 cuartos por x a la 1 cuarto. Usted lo puede hacer directo, pero para que usted observe, pues lo que hice fue los pasos completos. Nos detenemos allí, ¿verdad?